Hola, bienvenidos a Ciberaldea, un canal donde vemos temas de ciberseguridad e informática forense. Bienvenidos al primer webinar del canal, Teletrabajo sin riesgos y la ciberseguridad. ¿Qué aprenderemos en este webinar? Daremos consejos y prácticas, junto con herramientas, para poder trabajar desde casa durante esta cuarentena. Este webinar lo armamos debido a que hemos visto en redes sociales y en internet que el teletrabajo se ha convertido en la columna vertebral de todas esas empresas, pero existen bastantes riesgos al hacer teletrabajo, y estos riesgos tienen que mitigarse. Esperemos que con este webinar puedan implementar estas pequeñas prácticas, estos consejos o estas políticas y puedan desempeñar mejor su forma de trabajar desde casa. Bien, demos inicio al webinar. Teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Vamos a leer una definición muy corta. El teletrabajo nos dice que es un sistema laboral en el cual el trabajador desempeña sus actividades sin la necesidad de presentarse físicamente en un lugar de trabajo, ya sea un corporativo, oficinas, edificio, etc. Si bien el teletrabajo se hace desde casa, existen tres tipos de teletrabajo. Existe el teletrabajo domiciliario, el móvil y el telecentro. Hay que recordar que el teletrabajo hoy en día es la columna vertebral de todas esas empresas que quieren continuar con su actividad laboral. Recuerden que todas las empresas no estaban preparadas para el teletrabajo, solo unas cuantas estaban preparadas y tenían la infraestructura para poder implementar el teletrabajo. Lamentablemente, la mayoría de las empresas no estaban preparadas para el teletrabajo, y esto ha acarreado un sinfín de problemas a nivel de ciberseguridad dentro de las empresas, tanto en las empresas como en los usuarios. Bien, vayamos a ver cuáles son esos tipos de teletrabajo. El primero nos dice que es el domiciliario. Este tipo de teletrabajo es el que se está implementando hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué nos dice este tipo de trabajo? Nos dice que se da cuando se trabaja desde la casa o el domicilio del empleado, es decir, que todas las funciones que realizaba dentro de la empresa, ahora las va a realizar, pero desde su casa, con la herramienta de una computadora y una conexión a Internet. De esta forma, podrá desempeñar su rol laboral, pero desde casa. Cada empresa sabrá cómo ponerse de acuerdo o organizar unas políticas, cómo armar toda su logística para el teletrabajo. Pero la principal función es que el teletrabajo, de hecho desde casa, se le llama domiciliario. Después tenemos el teletrabajo móvil o mixto. Este trabajo se da cuando el empleado realiza funciones tanto desde casa como desde la oficina. Esto va a depender de las políticas de la empresa. Ellos pueden designar, sabes que tu jornada laboral es de 5 días. Vas a trabajar desde casa 3 días y 2 días físicamente. Esto ya va a depender de cada corporativo y de cada política que tengan ellos. Hoy en día se ve muy poco este tipo de teletrabajo debido a la contingencia sanitaria. Debido a esta contingencia, todo el mundo está resguardado en casa, o la mayoría. Recuerden que hay industrias en las cuales no puedes hacer el trabajo a través de una computadora. Bien, definiendo qué son los tipos de teletrabajo, vayamos a ver cuáles son los principales riesgos de hacer teletrabajo en casa sin cumplir las medidas de seguridad básicas. Iniciemos. Riesgos en el teletrabajo. Vamos a empezar con una introducción muy pequeña. Hay que tener en claro que al hacer uso de los equipos de cómputo en el hogar, sin las medidas adecuadas de seguridad te expones a diferentes amenazas y vectores de ataque. ¿Cuáles serían estas amenazas y cuáles serían estos vectores de ataque a los cuales tu equipo de cómputo estaría expuesto? Vamos a dar las principales amenazas que existen, que puede ser malware, ransomware, rootkits, phishing, spyware, APT, que son ataques dirigidos, fuga de información y muchos más. Todos estos riesgos están implícitos en el teletrabajo en casa. Si bien tú como usuario o como empleado que estás trabajando desde casa, si tu equipo de cómputo no cumple con las medidas básicas de seguridad, estás expuesto a todas estas amenazas y todos estos vectores de ataque.
¿Qué otro riesgo tenemos dentro de casa? Y que todo el mundo o la mayoría lo tienen, sería las redes Wi-Fi. ¿Por qué las redes Wi-Fi? Se preguntarán. Recuerden que la mayoría de la gente dentro de sus casas tienen un router o un modem que es el que te deja tu proveedor de internet al que tú hayas contratado. ¿Qué pasa con estos routers o con estos modems? La mayoría de la gente no tiene la cultura en ciberseguridad y por lo tanto lo que buscan es tener una conectividad rápida y fluida. Debido a esto, no se preocupan por cambiar el usuario ni la contraseña de su router o modem que viene por default en el fabricante. Al no cambiar estos parámetros, es muy fácil que un ciberatacante pueda colarse a esa red Wi-Fi y pueda conectarse a ella misma. Por lo tanto, si los usuarios no son capaces de cambiar ese usuario ni la contraseña, por lo menos es muy difícil que tengan una buena administración de su red Wi-Fi. Si no son capaces de cambiar un usuario y una contraseña, menos van a saber administrar su red Wi-Fi. Estos son los principales riesgos que se dan en el teletrabajo, las amenazas y las redes Wi-Fi. Pasemos a ver punto por punto cuáles son las amenazas más activas o más presentes o las más fuertes que existen. El primer riesgo que vamos a tocar en este webinar lo titulamos como máquinas infectadas o comprometidas. ¿A qué nos referimos con comprometidas? Bien, una computadora puede ser infectada por medio de un virus. Existen diferentes tipos de virus. Los más comunes pueden ser malware, spyware, troyanos, etc. Existen virus informáticos que lo único que hacen es extraer información de ese equipo de cómputo. Pero existen virus informáticos que aparte de extraer esa información del equipo de cómputo, lo que hacen es comprometer y tomar el control de todo su sistema. Es decir, que pueden tener acceso a cámara web, a micrófono, a extraer información o incluso a subir información a su computadora. Toman básicamente el control de su computadora. A esto nos referimos con una máquina comprometida. Bien, esta pregunta se la deben hacer todos ustedes como usuarios, que están haciendo teletrabajo desde casa. Tu computadora en casa podría estar infectada, y tú no lo sabes. Esto es una gran realidad, y esto puede suceder. Y esto puede estar presente dentro de tu computadora, y realmente puede estar infectada, y tú ni siquiera lo sabes. Porque esto no se puede ver, no es tangible, no es como que voltees a ver a tu computadora o tu laptop y tengas síntomas de gripe o de un virus. No, esto no es así. Para poder saber tú si tu computadora está infectada con algún software malicioso, es necesario realizar una serie de pasos y hacer uso de algunas herramientas para que te puedan decir si tu computadora está infectada o está limpia. La siguiente pregunta es, ¿por qué estaría infectada mi computadora? Muchos usuarios se preguntarán, pero ¿por qué estaría infectada la computadora si yo solo la uso para ver películas, series o descargar cosas? Pues lamentablemente, al hacer tú esas acciones de una manera inadecuada, puedes infectarte. Vamos a mencionar cuáles serían los principales factores o cuáles son los principales factores por los cuales podría estar infectada tu computadora. Comencemos. Si tu computadora es de uso casero o personal y la estás usando para realizar teletrabajo en casa, ya desde ahí estamos un poquito mal. ¿Por qué? Porque recuerda que tú en tu empresa te asignan las herramientas necesarias para poder realizar tus funciones de trabajo, lo que es una computadora de escritorio o una laptop. Y recuerda que estas computadoras que te asignan en tu trabajo están administradas por gente de sistemas o de TI. El departamento de sistemas dentro de la empresa en la que tú trabajas, ellos tienen unas normas y políticas de seguridad para poder administrar esos equipos. Tú como usuario te puedes dar cuenta que hay empresas que al momento de administrar esos equipos pues hacen bloqueo para que no puedas instalar algún programa, bloquean ciertos sitios web para que no los puedas ver como redes sociales o YouTube. Por lo tanto, ese equipo que tú tienes en el trabajo cumple con ciertas normas y políticas de seguridad, a diferencia
de tu equipo personal en casa. ¿Por qué? Porque como es personal, es evidente que ese equipo solo lo utilizas tú y tú tienes la libertad de usarlo como tú quieras. Eso depende de ti si quieres tener seguridad o no. Pero como es personal y no mezclabas lo personal con el trabajo, pues es claro que ese equipo lo usas para entretenimiento tuyo. Por lo tanto, desde ahí ya es susceptible a que pueda tener ataques. El siguiente punto es que si tú en tu computadora no tienes instalado ningún antivirus, ningún antimalware o algún anti-ransomware o alguna suite que tenga que ver con antivirus, pues es posible que tu computadora se pueda infectar por algún virus, debido a que tú no tienes algún programa que te ayude a identificar que tu computadora tiene algún virus. He escuchado en internet que mucha gente dice que no es necesario usar un antivirus, que solo es cuestión de usar la lógica y el sentido común. Pues déjame decirte que existen diferentes tipos de virus tan sofisticados que ni el sentido común ni la lógica te ayudan a hacer frente a este tipo de amenazas, porque la lógica y el sentido común no te van a ayudar para mantenerte seguro en Internet. Imagínate si grandes compañías que han sufrido ataques durante este mes de julio usaran el sentido común y la lógica para administrar todos sus sistemas informáticos, desde cuando ya los hubieran comprometido. Por eso existen diferentes mecanismos de ciberseguridad, como antivirus, anti-ransomware, checkpoint, IPS, IDS y una infinidad de hardware y software que sirve para poder tener seguridad. El siguiente punto es, ¿tu sistema operativo y programas instalados son piratas? Si la respuesta es sí, quiere decir que existe el 90% de probabilidad de que tu máquina esté infectada o comprometida. No deberías tener este tipo de software instalado en tu computadora de esta manera. Y por último, un factor por el cual te podrías infectar es que tu sistema operativo y tus programas no están actualizados a la última versión. Estos son algunos de los factores por los cuales podría estar infectada tu computadora. Tú evalúa qué factor de estos tú cumples o has hecho o no has hecho. Bien, ¿cómo podemos evitar que nuestra computadora sea infectada o comprometida? Daremos unas recomendaciones. En primer lugar, para que tu computadora en casa tenga una seguridad básica como mínimo, debe cumplir estos siguientes 4 puntos. Los seccionamos por punto. El primer punto es el sistema operativo. ¿Qué recomendación hacemos nosotros? Recomendamos que tengas tu sistema operativo actualizado a las últimas versiones. No importa si tienes Windows, Linux o Mac. Estos 3 sistemas operativos son vulnerables y a esos 3 sistemas operativos les puede entrar algún virus. Ninguno de estos 3 sistemas operativos es infalible a que le entre un virus. Existen bastantes mitos de que a Mac no le entra un virus, que Linux tampoco. Eso es un mito total y eso es una mentira. Eso no es verdad. Todo sistema operativo es susceptible a algún virus. Bien, tienes que tener actualizado tu sistema operativo. Recuerda que las actualizaciones en los sistemas operativos son muy importantes. Hay a mucha gente que le son molestas las actualizaciones y que hace que las desactiva, que porque son muy molestas. Déjenme decirle a toda esa gente que lo que están haciendo es un error, están cometiendo un error muy grave, porque las actualizaciones de los sistemas operativos no es para que tu Windows se vea más bonito, tenga mejores transparencias, que tenga animaciones, no. Toda actualización en sistema operativo es para brindar una mejor seguridad, debido a que esas actualizaciones se hacen porque se encontraron diferentes fallos de seguridad o vulnerabilidades, las cuales con la actualización quedan corregidas. Por eso es importante tener actualizado tu sistema operativo y tus programas también. Las actualizaciones no son para que tu sistema operativo luzca mejor o más bonito. Las actualizaciones en los sistemas operativos se utilizan para poder mantener tu sistema operativo seguro ante ataques maliciosos o virus o malware. Vayamos al siguiente punto.
En la parte de programas, lo que nosotros recomendamos es que quites cualquier programa que hayas activado de una forma pirata. Es decir, si tú tienes un Office y no tienes una licencia original y lo activaste con la infinidad de métodos que existen en Internet que te dicen que lo puedes activar de manera gratuita, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque nada en Internet es gratis. Cuando tú descargas un crack para activar un cierto programa, pues a cambio de obtener tú ese programa gratis, te van a dar virus. Por eso es que en algunos videotutoriales en Internet que te dicen cuando ves algún tutorial, activa Office tal versión gratis, y quien está haciendo el videotutorial te dice, en primer lugar, desactiva tu antivirus, porque lo detecta como virus, pero no es un virus. O sea, realmente existen altas probabilidades de que esos cracks que estás descargando tú tengan virus o un malware. Por lo tanto, si en tu computadora tú has instalado algún tipo de software o programas de esta forma, la recomendación es que lo desinstales y que lo instales de una forma correcta, o que formatees tu computadora por completo y vuelvas a instalar todo desde cero. El siguiente punto es, la recomendación es que tengas instalado un antivirus en tu sistema operativo. Si usas Windows 10, ya viene instalado por default Windows Defender. Es un buen antivirus con el cual te puedes ayudar. Si este Windows Defender a ti como usuario no te gusta, no te agrada, pues puedes usar algún otro antivirus. Existen suites especializadas en anti-malware, anti-ransomware, anti-rootkit. Hoy en día existe una infinidad de diferentes suites o aplicaciones de antivirus. No hay pretexto por el cual no tener instalado un antivirus. También puedes instalar algún EDR, un IPS. Y la siguiente recomendación que nosotros hacemos con el antivirus es que realices un escaneo en tu equipo diario antes de comenzar a trabajar. Esto lo vamos a ver ahorita en la práctica. Y en el punto final tenemos a equipos. En este apartado, las recomendaciones que nosotros hacemos es, si tú puedes o te puedes permitir tener un equipo dedicado solo a tu trabajo o a realizar las tareas de teletrabajo, sería lo más adecuado, para que tú no mezcles cosas personales con el trabajo. Recordemos que la mayoría de la gente que está haciendo teletrabajo desde casa está haciendo uso de su equipo personal, lo cual no debería hacer. Eso está mal. Pero pues también seamos conscientes que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para dar este brinco al teletrabajo. Por lo tanto, la mayoría de la gente hace uso de sus equipos personales como herramienta de trabajo. Si tú te puedes dar el privilegio de tener un equipo dedicado solamente al teletrabajo, eso sería lo idóneo. Otra recomendación sería que tú le pidieras a tu empresa donde trabajas si te puede proporcionar algún equipo de cómputo para poder trabajar en casa, ya es un equipo de escritorio o una laptop. Y en el último de los casos, la recomendación que hacemos es, si tú no puedes permitirte un equipo que sea dedicado a teletrabajo y si tu empresa no te lo puede proveer, pues lo que te recomendamos es que termines de ver este webinar y sigas todas estas indicaciones y recomendaciones que te vamos a dar para que puedas tener un uso sano de tu computadora a la hora de trabajar y para que no mezcles lo personal con el trabajo. Y aún peor, si el equipo de cómputo que estás usando lo compartes con tu familia, con tus hijos, pues es más delicado porque tú no sabes si tus hijos descargaron algún programa o qué sitios web están visitando. Por ahí podrían infectarse y lamentablemente, como es una computadora para todos, al infectar al usuario de esa persona, pues infecta todo el disco duro de la computadora. Bien, pasemos a la práctica y pongamos a prueba estas recomendaciones que les estamos dando. Vayamos. Bien, estamos en la práctica. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que nosotros hicimos?
Recuerden que estas recomendaciones son para evitar que tu equipo se infecte por virus o pueda ser comprometido. El primer punto que dimos es que tú debes mantener actualizado tu sistema operativo. Si tú usas Windows 10, ¿cómo puedes mantener actualizado este sistema operativo? Bien, nos vamos aquí en la barra de tareas en este icono y vamos a dar clic en el icono que tiene la forma de engrane y dice todas las opciones. Una vez abierto la ventana, nos mostrará este menú, el cual dice Windows Update. En este apartado se encuentran las actualizaciones de Windows. ¿Qué vamos a hacer para esta pequeña práctica? Simplemente actualizar tu sistema operativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a dar clic en Buscar actualizaciones y vamos a esperar. Si encuentra actualizaciones, nos va a decir y las va a descargar y a instalar automáticamente. Si ustedes mantienen su sistema operativo actualizado constantemente, es evidente que no va a encontrar actualizaciones o les va a decir que su sistema operativo se encuentra actualizado de forma correcta. En esta ocasión no encontró ninguna actualización. Lo volvemos a hacer de nuevo. Veamos si nos encuentra alguna actualización para el sistema operativo Windows 10. No, como podemos ver, este sistema operativo se encuentra actualizado. Esto es tan sencillo que lo puede hacer cualquier persona. Bien, el primer punto fue actualizar el sistema operativo. Vayamos al siguiente punto, el antivirus. Si tú eres un usuario de Windows 10, ya tienes un antivirus instalado por default dentro del sistema operativo. ¿Cómo lo puedes usar? Volvemos a ir a la barra de tareas, a este icono donde dice todas las opciones. Damos clic en él y nos vuelve a desplegar la misma ventana. Vamos a dar clic en actualización y seguridad. Del lado izquierdo tenemos un menú en el cual en la tercera opción dice seguridad de Windows. Damos clic ahí y nos despliega un menú del lado derecho con diferentes opciones. Nosotros vamos a dar clic en la primera opción que dice protección contra virus y amenazas. Perfecto. Nos abre otra ventana y ahora sí podemos ver todas las opciones que tiene este antivirus Windows Defender. ¿Cómo vamos a realizar un escaneo? En la primera opción dice opciones de exámenes. Vamos a dar clic en esta opción. Nos muestra 4 tipos de escaneos que puede hacer Windows Defender: examen rápido, examen completo, examen personalizado y examen de Microsoft Defender sin conexión. Esta opción lo que hace es que antes de que inicie el sistema operativo, escanea todo el disco duro en busca de virus, por si se encuentra inactivo, lo pueda detectar y eliminar. Nosotros, ¿qué les recomendamos a ustedes? Que hagan un examen completo diario antes de empezar su jornada laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que tú estás haciendo teletrabajo desde casa y tú empiezas a laborar a las 9 de la mañana en casa. Pues párate, prende tu equipo de cómputo, pon a escanear tu sistema operativo completo, vete a desayunar y cuando regreses de desayunar, el escaneo completo habrá terminado. De esta forma, tú no tendrás que sentarte frente al computador y esperar a que termine de hacer el análisis completo. Esto suele ser muy tardado a veces debido a la capacidad que tienes en tu disco duro. Si tu disco duro es de 1 terabyte, va a tardar un poco más, porque recuerda que el antivirus lo que hace es escanear toda la superficie del disco duro, todas las carpetas de instalación, todo. Por lo tanto, demora un poco. Pero para que te evites estar sentado enfrente de la computadora y estar esperando a que el escaneo termine, pues desayuna y cuando termines de desayunar regresas a tu computadora y el escaneo habrá terminado. Es simple. Nosotros vamos a darle aquí, miren, examen rápido. Le vamos a dar, seleccionamos esta opción y vamos a dar examinar ahora. El examen comenzará a hacerlo de manera inmediata, miren, rápido. Al finalizar el examen nos dirá si nuestro equipo está libre de virus o encontró algún virus. Esta recomendación la hacemos
que lo hagan diario antes de iniciar su jornada laboral. De esta forma estarán ustedes previniendo que antes de iniciar su jornada su computadora se encuentra limpia. Imagínense que tú no haces un escaneo antes de iniciar tu labor y a mitad de jornada resulta que tu computadora se empieza a comportar de una manera distinta o rara y tú decides hacer un escaneo con el antivirus y te detecta que tienes algún virus, pues ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no hiciste un escaneo antes de iniciar tu jornada y tú no sabes, y pues pudiste haber estado realizando un proyecto muy delicado o manejando información de la empresa delicada y el virus ya lo pudo haber obtenido esa información. Por eso es que nosotros recomendamos que se haga un análisis antes de tu jornada y que el antivirus lo mantengas activado en tiempo real para que te esté protegiendo de alguna amenaza. Bien, en la parte de equipos, pues ya lo vamos a repetir pero muy rápidamente. Lo ideal sería que tú te pudieras permitir tener un equipo de cómputo que sea dedicado al teletrabajo nada más y no lo mezcles con tus cosas personales. Y el peor de los casos es que si tu computadora personal la compartes en casa con tu familia, pues lo ideal sería que tú hicieras una cuenta de usuario con contraseña específicamente para ti y que tú como usuario le des derechos de administrador a esa cuenta que estás creando en la computadora para que tú seas el único que pueda modificar o agregar dentro de ese sistema operativo. Y los usuarios que crees para tu familia, déjalos con usuarios sin privilegios de administrador para que si ellos descargan algún archivo malicioso o algo o quieren instalar un programa, no lo puedan hacer y te pregunten a ti si pueden instalar ese programa en esa computadora que están haciendo uso compartido. Porque si tú los dejas a ellos como administradores o usuarios, pues sin pedirte permiso o sin avisarte van a instalar cualquier programa o juego sin que tú te des cuenta. Esas serían las recomendaciones para evitar que tu computadora se pueda infectar con malware o con algún virus. Bien, continuemos con el webinar y pasemos a la siguiente etapa, que es el siguiente riesgo que vamos a ver. Vayamos a ver el siguiente riesgo. Navegación segura y privacidad. Este es otro riesgo que está muy presente durante el teletrabajo. Veamos esta pequeña frase que pusimos aquí. Dice, al navegar por Internet existen bastantes riesgos. La computadora que utilizas para trabajar desde casa es de uso personal. Por lo tanto, visitas todo tipo de sitio web. Lo que no sabes es que algunos sitios web que has visitado podrían infectar tu equipo con algún malware. Una vez más, el equipo de cómputo que tú usas es personal. Por lo tanto, pues es tuyo. Tú lo usas como tú gustes y como tú quieras. No está enfocado a realizar tareas de trabajo, ni tiene las medidas de seguridad necesarias para que te mantengas seguro al hacer uso de internet o de trabajar, perdón. Bien, ¿qué riesgos son los que existen al navegar por internet? Fíjense bien, tal pareciera que hoy en día navegar internet es una cosa sencilla. Pues sí, sí lo es, ¿verdad? Pero lamentablemente existen bastantes sitios web que son maliciosos. Y es un mundo internet para andar clasificando todos los sitios web. Veamos cuáles son las amenazas. El primer riesgo al navegar por internet se le llama infección de malware por browser. ¿A qué nos referimos con este tipo de infección o este tipo de técnicas? Bien, un ejemplo fácil y sencillo. El primer ejemplo sencillo de malware por browser es, tú entras a un sitio web, te llama la atención un sitio web en el cual, por ejemplo, ahorita en cuarentena, la mayoría de la gente quiere pasar el tiempo, perder el tiempo viendo películas o series. Tú ves un sitio web en el cual te ofrecen todo este contenido de forma gratuita. Pero lo que tú no sabes es que al entrar al sitio web y al querer ver ese contenido, ustedes no me dejarán mentir, y cuando tú quieres entrar a un sitio de este tipo y ver algún contenido,
Al darle clic para que se reproduzca ese contenido, te empieza a abrir un sinfín de ventanas, una por aquí, otra por allá, que con publicidad, etcétera. Lo que no sabes es que cuando se abren esas ventanas, existen técnicas que con solo abrir el navegador, en automático se descarga un malware a tu computadora y quedas infectado. Ese es un gran riesgo. Hay que tener cuidado con qué sitios web navegas y visitas en Internet. Y debes de tener más precaución ahora con el teletrabajo. Si esa computadora la compartes, hay que tener mucho cuidado en esta parte. ¿Qué otro riesgo existe en Internet? Puedes ser víctima de phishing, te pueden robar tu identidad, te pueden robar las credenciales de tus cuentas bancarias o de tus redes sociales y el robo de información. Todos estos riesgos están implícitos al navegar en Internet de forma insegura y sin responsabilidad. ¿Qué causa todo esto? Todos estos riesgos hay ciertas acciones que las causan. Una de las principales causas sería que tú o con quien compartas ese equipo de cómputo se ponga a descargar un sinfín de programas, de juegos, de sistemas operativos de forma pirata y entre comillas disque gratuitos. Lo que no sabes es que cuando tú descargas todo este tipo de contenidos y que te lo ofrecen de forma gratuita y que viene un parche o un crack para ese software o esos programas, esos crack o esos parches lamentablemente vienen infectados. Y tú con toda la confianza del mundo dices ya no pagué, ya lo instalé gratuito y lo tengo full. Sí, pero con virus incluido. Bien, vayamos a las recomendaciones que hacemos para poder navegar de forma segura y tener un poco de privacidad en Internet. Nosotros en este webinar haremos las siguientes recomendaciones. Tener instalado un navegador seguro y que respete la privacidad. ¿Cómo? Nosotros vamos a recomendar dos tipos de navegadores. Los recomendamos porque son los que nosotros hemos utilizado. Sabemos que existen un sinfín de navegadores. No quiere decir que los otros navegadores no sean buenos, sino que nosotros pues usamos simplemente dos de estos navegadores o incluso nada más uno. No necesitamos usar bastantes navegadores o tenerlos instalados en nuestras computadoras. El primer navegador que nosotros recomendamos es Firefox. Tiene bastantes años en el mercado. Sabemos muy bien que Google Chrome es el primer navegador utilizado a nivel internacional, pero debajo de él se encuentra Firefox. ¿Qué beneficios tiene usar Firefox? Los beneficios que tiene usar Firefox es que existen diferentes compañías que crean productos de ciberseguridad y están creando bastantes plugins para poder hacer más seguro el navegador de Firefox. El distintivo entre Firefox es que está enfocado a la privacidad del usuario. En Google Chrome también puedes instalar diferentes tipos de plugins o extensiones para tener una mejor seguridad. Esto no es solo único de navegador Firefox. En varios navegadores se pueden instalar diferentes tipos de plugins o extensiones. ¿Qué otro navegador recomendamos nosotros? Brave. Brave, dentro de lo que cabe, es un poco reciente, ya tiene un poquito de años en el mercado. Pero Brave está teniendo ahorita un boom en Internet porque está enfocado a proteger la privacidad de los usuarios. Estos dos navegadores son los que nosotros recomendamos. Ustedes como usuarios finales, si su empresa tiene una buena infraestructura, los de sistemas o los de TI ya les indicarán qué navegador es el que tienen que usar para conectarse a su empresa. Estos navegadores son para esos usuarios que pues no tienen ninguna respuesta o apoyo por parte de su empresa, que los dejaron a la deriva, así como que, pues sí, trabajas desde casa y hazle como puedas, ¿no? Y a mí me manda los informes, va. Bien. Unido a estos dos navegadores vamos a hacer otras dos recomendaciones. Vamos a hacer énfasis e hincapié en estas. La primera es, no debes navegar en sitios web de dudosa procedencia. Por más
que parezcan llamativos para ti y veas que el contenido es gratis y que ahí está tu serie favorita o tu película favorita, no lo hagas. No arriesgues tu privacidad por algo que, entre comillas, es gratis. Tampoco descargues ningún programa o software que sea, entre comillas, vuelvo a decir, gratuito. Ni juegos. Todo esto que haces de forma pirata no es nada bueno para tu sistema operativo. Recuerda que en Internet nada es gratis. Y si te lo dan gratis, a cambio te dan un regalito de algún virus o un malware para tu computadora. La siguiente recomendación que nosotros hacemos es que en la parte de privacidad, nosotros recomendamos que si no estás haciendo uso de la cámara web ni del micrófono, los desactives por completo. Si vas a hacer una videoconferencia, una videollamada, los vuelves a activar. ¿Por qué damos esta recomendación? Bien, como vimos en la lámina anterior, dice que existen riesgos de infectarse por browser. También existen unas técnicas que con solo tú visitar un sitio web te puedan activar vía remota la cámara web y el micrófono. Esto es peligroso, porque tú, sin pedirte tu autorización, podrían activar tu cámara web o el micrófono. Esto ya podría violentar tu privacidad. Entonces recomendamos que los mantengas desactivados siempre y cuando no los estés utilizando. Bien, existen otros complementos en Firefox para poder estar más seguro en Internet y navegar. Se les conoce como extensiones, plugins, y nosotros vamos a recomendar 3. Vamos a recomendar Malwarebits, que es como si fuera un antivirus pero para navegadores. Vamos a recomendar AdBlock y vamos a recomendar HTTPS Everywhere. Estas 3 extensiones las vamos a instalar en Firefox. Vamos a pasar ahorita a la práctica para que vean cómo se hace esto y cómo lo pueden implementar ustedes en sus equipos de cómputo. Vayamos a ver la práctica. Bien, regresando a nuestra computadora, vamos a abrir nuestro navegador Firefox. Bien, dentro de nuestro navegador Firefox, nosotros ya tenemos instalado nuestras extensiones. Miren, tenemos Malwarebits, tenemos AdBlock y tenemos HTTPS Everywhere. Se preguntarán, ¿cómo instalamos estas extensiones? Vayamos a verlo. Vamos a desinstalar AdBlock. Voy a dar clic derecho aquí y le voy a decir que quiero eliminar esa extensión. Me abro otra ventana. Bien. Cerremos el navegador y hagamos el paso desde cero. Primero Firefox. Para buscar las extensiones, solo basta con buscar, miren, extensiones Mozilla. Y existe un apartado específicamente donde se encuentran todas esas extensiones que están diseñadas para el navegador Firefox. Nos dirigimos a este sitio web y aquí en la ventana de búsquedas vamos a teclear el nombre de la extensión que queremos instalar. Por ejemplo, AdBlock. Si se dan cuenta, existen bastantes extensiones con este mismo nombre. La que nosotros necesitamos es AdBlock Plus. Aquí está, miren. No le hagan caso a las otras extensiones. Nosotros recomendamos esta extensión, AdBlock Plus. La seleccionamos y aquí nos da las instrucciones para poder instalarla. Es muy fácil y sencillo. Simplemente vamos a dar a agregar a Firefox. Esperamos unos segundos en que descargue la extensión, la instale y vean. Nos dice qué requisitos o qué permisos requiere esta extensión. Le damos a añadir. Nos despliega otra ventana en la cual nos pregunta si queremos que esta extensión se ejecute
en una ventana de navegación privada. Le decimos que sí. Y listo, miren, tenemos instalado este plugin o esta extensión. Bien, veamos cómo funcionan estas extensiones y de qué forma nos ayuda. Vamos a visitar algún sitio web de noticias. Veamos. El primer sitio que vamos a visitar. Vean cómo las extensiones van a empezar a cargar numeritos, miren. ¿Qué significa esto? Veamos la primera extensión de Malwarebit. En primer lugar, ¿para qué nos sirve Malwarebit? Nos bloquea 4 tipos diferentes de, no amenazas, sino dentro de estas amenazas puede haber rastreadores, trackers, malware, scam o pops. No quiere decir que todos los sitios web contengan malware, no es así. Por ejemplo, aquí nos bloqueó en total 13 scripts que tienen que ver con estadísticas, con los sitios web, quieren saber cuántos usuarios se conectan a su sitio web, de qué lugar los están visitando, etc. Bastantes tipos de plugins. Eso es lo que hace Malwarebit. Si tú llegaras a visitar un sitio web de los que te ofrecen películas o series de forma gratuita, hagan ustedes la prueba. Visiten un sitio web de esos en su computadora, instalen Firefox e instalen ese plugin y vean qué resultados obtienen. Veamos la segunda extensión. Vean. Nos indica que ha bloqueado 22. Por lo tanto, AdBlocks lo que nos hace es que bloquea publicidad engañosa o esa molesta publicidad que hay en internet. Para eso nos sirve AdBlock. ¿Para qué nos sirve HTTPS Everywhere? Bien, todos sabemos que las páginas de internet cuando las visitan empiezan con un HTTPS. Anteriormente no existía este protocolo, solo era HTTP. Pero ¿qué pasó con este protocolo? Bien, se encontraron formas o técnicas de poder descifrar todo el tráfico que viajaba por HTTP. Esto implicaba que los ciberatacantes podrían ver en texto plano, tal cual, cuáles eran tus contraseñas, tus usuarios, qué contenido estabas visitando, qué sitios web, todo de esta forma que no iba cifrada. Por esta razón, vino a implementarse HTTPS. ¿Qué es lo que hace HTTPS? Que todo ese tráfico que pasaba por HTTP ahora lo cifra en un canal, lo cual quiere decir que si algún ciberatacante intercepta esas comunicaciones no va a poder ver ahora en texto plano tus credenciales como usuarios o contraseñas. ¿Qué hace esta extensión? Esta extensión obliga a que todos los sitios web que nosotros visitemos se carguen en HTTPS y no en HTTP. Con esto mantenemos un nivel de seguridad en el que las páginas que estamos visitando estén cifrando ese canal de comunicación con HTTPS y no usen HTTP. ¿Por qué? Porque existen hoy en día técnicas de sniffing o de snifeo que obligan que el protocolo HTTPS se cargue o se redireccione a tráfico HTTP. Y si sucede esto, pues quiere decir que todo ese contenido lo pueden snifear y pueden ver en texto plano el contenido de ese protocolo HTTP. Por esta razón usamos este script o esta extensión en Firefox para que en todo momento que estemos usando internet y todos los sitios web que estemos visitando, siempre nos genere una conexión en HTTPS. Bien, hasta aquí la pequeña práctica en recomendaciones para navegar de forma segura. Vamos a continuar con este webinar. El siguiente punto que vamos a tomar se llaman comunicaciones inseguras. Veamos. ¿Por qué le pusimos comunicaciones inseguras? Bien, toda comunicación en Internet y en nuestros hogares se hace mediante canales de comunicación. Algunos son más seguros y otros no tanto. Dentro de una empresa existen protocolos y normas de seguridad para poder hacer más seguros estos canales de comunicación. Una vez más, recuerden que en su trabajo ustedes
no se hacían cargo de estos protocolos o de estas metodologías de seguridad. A ustedes solo les entregaban una estación de trabajo o una laptop para que trabajaran. Los encargados de hacer todo esto eran los de TI o los de sistemas, que regulan todos estos tipos o implementan una serie de lineamientos o normas para que ustedes tengan unas comunicaciones seguras y vaya todo cifrado. Ustedes en casa hoy en día no lo tienen así. ¿Qué dice? Que hoy en día en el teletrabajo existen varios riesgos. En casa, quien nos brinda internet, recuerden que es el modo en el router que nos deja nuestro proveedor de internet. Pero lo que no saben es que estos equipos no están orientados a la seguridad. Estos equipos están orientados a resolver la necesidad de conectividad de forma fácil y pragmática, o sea, en fast track. ¿Por qué? Porque los usuarios en casa no son técnicos, no tienen conocimientos técnicos de informática ni de ciberseguridad. Por lo tanto, quien provee el sistema de internet no quiere estar lidiando con esto y lo que hace es que les entrega un modo en un router que resuelva la conectividad de forma rápida y sencilla. Por lo tanto, estos equipos no están enfocados a la seguridad. Veamos qué riesgos existen al no tener canales de comunicación seguros. Bien, pusimos solamente 4 ahorita aquí, que son los principales. Existen una infinidad de riesgos, pero estos son los que encabezan, por ejemplo, por decir la lista de riesgos, ¿no? El primer riesgo es, si de entrada tú ya usas una red Wi-Fi en tu casa y no tienes las medidas de ciberseguridad adecuadas, pues es evidente que estás expuesto a riesgos. ¿Qué otro riesgo puedes correr? Aunado bien, si alguien se conecta a tu red Wi-Fi, puede ejecutar distintos ataques para interceptar lo que envías y recibes. Eso es muy grave. Recuerden que los usuarios en casa, la mayoría, no le cambia el usuario ni la contraseña que viene por default al módem o al router. Por lo tanto, es muy fácil que un atacante externo a la casa se pueda conectar a esa red Wi-Fi. Puede obtener el usuario y la contraseña, conectarse a su Wi-Fi y él ya pasa a ser parte de su red de Wi-Fi dentro de casa. Ahorita vamos a explicar más adelante de manera más gráfica cómo se da esto. ¿Qué otro riesgo existe? Al no tener un canal de comunicación seguro puede haber robo de información o filtración de información. Más hoy en día en el teletrabajo, que es en casa. Vayamos a ver esta analogía más gráfica. Aquí tenemos una pequeña infografía de cómo sería una casa y cómo está conectado el Wi-Fi. Todos en casa tienen un área de entretenimiento que se le conoce como sala. Tenemos un área de trabajo o oficina en el cual se encuentra un escritorio o alguna mesa de trabajo con una impresora, una computadora, y es donde se trabaja. Podemos tener habitaciones arriba donde estén nuestros hijos o familiares, y toda la casa está inundada de dispositivos móviles como pueden ser tablets, laptops, Smart TV, consolas de videojuego. Bien, hoy en día la mayoría de todos los dispositivos se conectan de manera inalámbrica, o sea, por Wi-Fi. Y recuerden que esta señal Wi-Fi no solamente se queda dentro de su casa, sino que traspasa esos muros y le puede llegar esa señal Wi-Fi al vecino o a la gente que está en la calle o en las esquinas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si esta señal es interceptada por un ciberatacante? Si este ciberatacante es capaz de percibir o de captar esa señal Wi-Fi de tu casa, pues la puede interceptar. Y existen técnicas de snifeo, las cuales te permiten capturar toda la información que se está transmitiendo en esa red informática. ¿Y qué riesgos implica esto? Los que ya vimos anteriormente. Uno de los principales riesgos es que si el atacante secuestra tu red Wi-Fi, él puede ver toda la información que estás viendo y recibiendo. Por lo tanto, puede haber filtración de información, robo de información. Y en el peor de los casos, es que este ciberatacante puede infectar tus dispositivos, como una Smart TV, tu videoconsola, tus teléfonos móviles, tu computadora. Y si son infectados con malware y aparte son comprometidos, el ciberatacante va a tener el control de todos tus dispositivos.
Por eso es importante que cambien la contraseña y el usuario que viene por default del módem. Ojo, el cambiar esto no quiere decir que ya te vas a hacer infalible a los ataques, no. Pero entre más difícil se la pongas al ciberatacante es mucho mejor, que le cueste más trabajo poder vulnerar tu red Wi-Fi. Existen otros mecanismos de seguridad dentro de las redes Wi-Fi. Las más básicas son las siguientes: cambiar usuario y contraseña. 2. Poner un filtrado MAC dentro de tu módem o de tu router. ¿Qué significa un filtrado MAC? Dentro de tu módem existe un apartado en el cual te muestra qué dispositivos están conectados a tu módem. Entonces, tiene una opción en la cual te dice qué dispositivos con qué MACs son los que van a tener acceso a Internet. Los seleccionas y los das de alta. ¿Qué pasaría si un atacante viene y logra infiltrarse en tu red Wi-Fi? Si esa MAC del ciberatacante no está dada de alta en tu módem, pues no va a poder tener acceso a Internet. Una vez más, existen técnicas que los ciberatacantes utilizan para poder evadir estos mecanismos de seguridad. Él podría suplantar una MAC address y poder tener conexión a Internet. Pero una vez más les vuelvo a repetir, entre más difícil se la pongas al ciberatacante es mucho mejor. ¿Qué prefieres? ¿Que le cueste mucho más trabajo y a lo mejor desista y diga no, me voy a otro lado? A que llegue y diga no, esta red está libre y aquí entro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver qué son las VPNs y para qué se utilizan hoy en día en el teletrabajo y cómo es que nos pueden dar una capa más de seguridad. ¿Qué es una VPN? Bien, vamos a leer la definición tal cual. En su significado se traduce como red privada virtual, y la VPN nos crea un canal de comunicación entre el emisor y receptor. De esta manera la transmisión de datos se hace de manera privada y segura. Vamos a poner un ejemplo. Supongan que ustedes en su casa están trabajando y que alguien infiltró tu red Wi-Fi y está esnifiando el tráfico que hay en tu red Wi-Fi. Por lo tanto, puede ver qué estás viendo, qué estás visualizando, qué archivos estás enviando, qué cosas te están enviando a ti. Si tú hicieras uso de una VPN, el atacante ya no podría ver qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú, para conectarte a Internet o a tu empresa, lo estás haciendo por medio de una VPN. Es decir, lo estás haciendo por medio de un túnel privado al cual solo tienes acceso tú y la persona a la que va a recibir esa información. Veamos esta analogía. Este es un túnel, miren. La información se envía por dentro del túnel, pero no la vemos. Esa información no la vemos. Nosotros, si estamos afuera de este túnel, no podemos ver esa información. Solo vemos que entra y que sale al final. ¿Y quién puede ver esta información? Solamente el emisor y el receptor. Por lo tanto, la VPN nos brinda una capa más de seguridad al momento de conectarnos. Lo que hace es que crea un túnel de comunicación de forma cifrada, al cual los ciberatacantes no pueden tener acceso al ver esa información que va pasando en ese túnel. Para esto nos sirve una VPN, para tener mayor ciberseguridad al momento de conectarnos a Internet o al momento de conectarnos a la empresa. Este sistema lo deberían implementar todas las empresas hoy en día para el teletrabajo, para que todos sus usuarios se conectaran remotamente a la empresa, pero no solamente por Internet, sino que creen un canal de comunicación seguro y que esto les dé la seguridad de que ese canal de comunicación no va a ser libre o público en Internet, sino que se va a hacer por medio de un canal privado, y al ser privado, pues no puede tener acceso a cualquier persona. Una vez más, esto no te garantiza que no pueda ser susceptible a ciertos riesgos en Internet. Por eso, dentro de las VPNs existen diferentes protocolos de conexión. Puedes usar un protocolo con doble autentificación, con simple autentificación, comunicación cifrada, etc. Pero eso son cosas más técnicas ya. Bien, pasemos al siguiente punto. Vamos a ver la protección de datos y su integridad. ¿Qué significa protección de datos y su integridad?
Bien, sabemos que existe una legislación o una ley de protección de datos. Nosotros no nos vamos a meter en ese tema porque no, este tema es cómo proteger los datos tú como usuario, tus datos personales y la integridad de ellos al momento de almacenarlos en tu computadora o al momento de enviarlos a alguien más. Bien, dice, es muy común que en el teletrabajo los archivos se compartan por aplicaciones de mensajería o se almacenen en plataformas, para que los jefes o clientes las puedan descargar y visualizar. La pregunta que te debes hacer tú es, ¿tú como usuario final o pyme cifras tus archivos? Esta es una gran pregunta hoy en día en el teletrabajo. ¿Ustedes cifran sus archivos al momento de enviarlos o al momento de almacenarlos? Bien, veamos los riesgos que corres si no cifras tus documentos o archivos. Los riesgos principales son estos. Si tú no cifras tu información, puedes tener un riesgo de filtración de información, que otras personas ajenas vean tus archivos, que las plataformas donde subas esta información o estos archivos, si llegan a sufrir algún ataque cibernético y tú no has cifrado esa información que acabas de subir, por lo tanto esa información queda expuesta. Aquí vamos a hacer hincapié muy bien. Si tú eres de esos usuarios que están haciendo uso de plataformas de la nube, en el cual lo estás usando como una herramienta para poder almacenar y distribuir tu información y puedas seguir trabajando en equipo desde casa, pues lo que deberías hacer es cifrar esa información. ¿Por qué cifrarla? Recuerden que en este mes de julio ha habido muchos ciberataques a grandes compañías que invierten millones de dólares en equipo, en hardware, en software, en personal para poder mantenerse seguros. ¿Y qué ha pasado? Que esas grandes compañías han sufrido ataques y que viene después de eso que toda esa información que se ha comprometido la hacen pública. ¿Y qué pasa? Si tú llegas a subir información y en esa plataforma que la subiste llega a sufrir algún incidente en ciberseguridad, pues tu información va a quedar expuesta o va a ser filtrada públicamente. Más sin en cambio, si tú la hubieras cifrado y la subes, pues estarías un poco más tranquilo porque está cifrada, no conocen la contraseña, no conocen el programa con el cual la cifraste. Por lo tanto, pues no tendrás ningún problema. Pero si la subes y no la cifras, sí estarías metido en grandes líos, porque si son proyectos o cosas confidenciales o información delicada, ahí tú ya caes en protección de datos. Eso ya es otro tema. Bien, otro riesgo es que, por ejemplo, si tú no cifras la información en tus USBs o en tus computadoras, puede suceder que la pierdas o que te la roben. Y si tú en ese celular o en esa tablet o en esa computadora o en esa laptop almacenabas y por ahí enviabas tus archivos de trabajo a tus jefes, a tus clientes, si no las cifras, pues esa información, quien se encuentre ese dispositivo o quien se lo haya robado, la va a poder ver, así plan, tal cual. Y ahí podría venir una serie de chantajes, de extorsiones, etcétera. ¿Qué pasaría si tú pierdes el dispositivo o te lo roban y quien lo prende, lo quiere ver, se da cuenta de que no puede entrar o que la información está cifrada? Pues simplemente va a formatear el USB o va a resetear el dispositivo o la computadora la van a formatear y esa información jamás salió a la luz y no corre riesgo. Estos son los riesgos que puedes correr en protección de datos y su integridad, si no cifras tu información. Y hoy en día en el teletrabajo se tiene que hacer sí o sí, no es una opción. Es casi ya debería ser una obligación cifrar estos datos en el teletrabajo. Bien, por último aquí dice, ten cuidado al enviar, compartir o subir tus archivos de trabajo a plataformas de almacenamiento. Eso hay que tenerlo muy claro. Pasemos al siguiente riesgo. Nos dice que la integridad de datos y archivos. ¿Qué es la integridad de los archivos y qué es la integridad de los datos? Veamos. Existe la posibilidad que durante el envío de tus archivos por Internet alguien pueda capturar esa información y modificarla antes de que llegue a su destino. También existe la posibilidad de que cuando tú envíes ese documento de algún proyecto
otro tipo de documento, la persona a la que le envíes ese documento pueda modificar el contenido y esto puede generar algunos problemas internos de trabajo. Vamos a resumir un poquito esto. Tú haces un documento de ofimática, una cotización de precios, la mandas en Excel o la mandas en PDF. Tú se la mandas a tu cliente y tú le vas a cobrar 20 pesos en la cotización. Pero ¿qué pasaría si este cliente, con malas intenciones, modifica esa cotización y dice, es que aquí no dice 20 pesos, dice 10 pesos? Y te dice, sí, aceptamos tu cotización, metes tu factura y cuando vas a cobrarla resulta que no cobraste 20 pesos, sino que 10 pesos. Entonces, ahí ya la integridad de los datos y de los archivos se violó. Esto puede suceder, y también puede suceder que los ciberatacantes puedan interceptar ese tráfico, ya sea de red Wi-Fi o de otro tipo de comunicaciones, que puedan modificar estos archivos antes de que lleguen, los interceptan antes de que lleguen a su destino. Lo modifican y lo envían a donde iba, pero ya modificado. ¿Qué podemos hacer para evitar estas cosas? Para evitar estas situaciones y poder garantizar que el contenido o los archivos que se están enviando no han sido modificados y mantienen su integridad, se hace uso de la verificación de hash. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un hash? Bien, antes de leer la definición, queremos mencionar que el hash es muy utilizado en el área de informática forense. Por medio de este algoritmo matemático se valida y se da integridad a las imágenes forenses que se hacen de los dispositivos informáticos para un caso. En este caso vamos a usar el hash de esta manera. Vayamos a ver qué es un hash. Nos dice que es un algoritmo matemático con una longitud fija, que se utiliza para comprobar y preservar la evidencia digital con este valor. Se garantiza la integridad de la evidencia. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un hash, miren. Nos dice que es un algoritmo matemático con una longitud fija, es decir, que no va a cambiar su longitud. Este es un ejemplo de un hash y se dan cuenta es una cadena formada por caracteres alfanuméricos, letras y números. Cada archivo o cada documento tiene su propio hash que es único. De esta manera podemos mantener la integridad. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula un hash y cómo lo podemos utilizar. Ahorita estamos viendo la teoría para que más o menos entiendan el concepto de qué es un hash, pero vamos a ver la práctica para que esto quede más claro. Bien, vayamos con las recomendaciones que nosotros hacemos para este apartado. ¿Qué recomendaciones damos nosotros para poder proteger tus datos y su integridad? Bien, al compartir, enviar o almacenar tus archivos con usuarios, compañeros, jefes de trabajo, es importante que lo realices por medio de canales de comunicación seguros y de manera cifrada. Una vez más, usa canales de comunicación seguros. Trata de que estén cifrados para que no pueda haber ninguna interceptación de comunicación y puedan interceptar estos datos. La primera recomendación que damos nosotros es: cifra todos tus documentos de trabajo como reportes, facturas, proyectos, cotizaciones, presentaciones, la infinidad de documentos que se generen en tu empresa. Número 2. Si haces uso de las plataformas como la nube, antes de subir tus archivos, debes cifrarlos. Ya vimos por qué debes cifrarlos antes de subir a la nube. Otra recomendación que hacemos nosotros es que uses una VPN para conectarte a tu empresa de forma más segura y si vas a trabajar de forma remota. La siguiente recomendación es que, aparte de cifrar tus documentos, cifres todos tus documentos en tu computadora. Todo lo tengas cifrado. Y por último, y lo más importante, para prevenir esto, el punto de realizar respaldos, esto es muy importante. Con esto previenes pérdida de información, ya sea de forma intencional, no intencional. Si tu computadora se infecta con algún ransomware y tienes un respaldo, puedes recuperar tu información y no te vas a estresar, ni vas a andar como loco a ver quién te descifra los archivos. No, recomendamos que se hagan respaldos de tu información. ¿Cómo lo recomendamos? Bien,
Debes hacer un respaldo diario al terminar tu jornada laboral y tener 3 copias de seguridad. Una en tu computadora en la que estás trabajando y las otras 2 copias en diferentes medios. Puedes tener en 2 discos duros externos, uno en la nube, en otro disco. Eso va a depender de las necesidades de cada quien. Pero lo que nosotros recomendamos es que hagas un respaldo diario al terminar tu jornada laboral. Recuerda que estas recomendaciones son para el teletrabajo. Anteriormente tú en tu empresa no tenías por qué preocuparte por hacer algún respaldo. Recuerda que todos esos equipos de cómputo estaban administrados por ingenieros en sistemas y el departamento de TI. La mayoría de las empresas tienen implementados sus backups automatizados. Saben qué documentos hizo tal usuario y los están respaldando de forma automática. En este caso del teletrabajo, la responsabilidad ahora cae en ti, ya no en los de sistemas, sino la responsabilidad está en ti, porque tú estás trabajando fuera de esas instalaciones y lamentablemente tú te tienes que hacer responsable ahora de estas medidas de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer estas medidas de seguridad? Bien, vamos a usar 2 pequeños programitas. El primero lo vamos a usar para poder cifrar nuestros documentos y mantenerlos seguros. El segundo programita es un aplicativo propiamente de Microsoft. Lo encuentran en la página web de Microsoft y sirve para calcular el valor del hash de cada documento, de cada archivo. Bien, vayamos a la práctica y veamos cómo se hace esto. Bien, comencemos con la práctica de protección de datos e integridad. Vamos a hacer uso del primer programa. El primer programa que vamos a utilizar es este. Se llama Cryptomator. ¿Cómo lo descargan ustedes? Muy fácil. Entran a su navegador. Y van a escribir Cryptomator. Esperan a que cargue el sitio web. Y déjenme ver si nosotros lo tenemos instalado o lo volvemos a instalar. Ya lo tenemos instalado. Bien. Entran al sitio web. Vean, el sitio web se llama cryptomator.org. Ahí lo pueden descargar, miren. Se van a la parte donde dice Downloads y simplemente le dan descargar ahí. Aquí está. Ahí existe una versión instalable y una versión portable. Pueden descargar la que ustedes gusten o la que ustedes deseen. La portable la podrían usar para cifrar una memoria USB y mantener su información segura en esa memoria USB o en ese disco duro externo. Vayamos a ver cómo utilizamos este software. Es muy simple, es muy sencillo, muy intuitivo. Veamos cómo funciona. Una vez ejecutado el software, vean, yo ya tengo algunos bóvedas. El software le dice bóvedas, crear una bóveda. Es muy intuitivo. Si ustedes quieren crear una nueva bóveda para poder cifrar sus documentos, simplemente dan clic aquí, miren, añadir nueva bóveda. Nos da 2 opciones, crear una bóveda nueva o abrir una bóveda existente. Vamos a crear una nueva bóveda. Creamos. ¿Qué nombre le vamos a poner? Datos trabajo. Vamos a dar en siguiente o continuar. Fíjense bien aquí, esta aplicación tiene una función muy interesante. Nos pregunta, ¿dónde se deben almacenar los archivos cifrados de la bóveda? ¿En OneDrive o en una ubicación personal dentro de mi computadora? Como pueden darse cuenta, este programa se puede conectar directamente a la nube de OneDrive. Por si tú quieres almacenar tu información directamente en la nube, pero de una forma cifrada. O sea, la estás almacenando, pero con cierta seguridad ya cifrada. Nosotros lo vamos a hacer en una ubicación personal en nuestro equipo. Vamos a elegir dónde quiero guardarlo. Lo quiero guardar en el escritorio. Aquí van a ver cómo se va a crear una carpeta. Vayamos a dar en continuar. Nos pide una contraseña. Vamos a poner una contraseña nosotros. La confirmamos.
Bien, esta función es muy interesante, fíjense. No podrá acceder a sus datos sin su contraseña. Te pregunta, ¿desea una clave de recuperación en caso de perder su contraseña? Si tú eres una persona un poco olvidadiza o no tienes muy buena memoria, sería bueno que ocupes esta opción. Sería una muy buena forma de, si llegas a olvidar tu contraseña, tengas una posibilidad de recuperarla. ¿Cuál es el inconveniente de cifrar la información? Que no recuerdes la contraseña y entonces sí, no vas a tener cómo recuperarla. Nosotros le vamos a decir que no, que nos crea nuestra bóveda. Vean, ya creo aquí la carpeta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Queremos abrir esta bóveda o desbloquearla. Esta ya estaba hecha. La vamos a bloquear. Vamos a abrir una nueva bóveda. Se llama datos trabajo. Quiero desbloquearla. Me va a pedir una contraseña. La quiero desbloquear. Fácil, ya la desbloqueó, pero ahora quiero ver el contenido dentro de esa bóveda. Le digo que quiero ver. Y voilà. Vean, ya tenemos dentro de nuestra bóveda un solo archivo que es el que nos da la bienvenida de este software. Vean, nos dice, este es un lugar de acceso de la bóveda. Los archivos agregados a este volumen serán cifrados por Cryptomatter. Se puede trabajar con ellos como en cualquier otra unidad o carpeta. Esta es solo una vista descifrada del contenido. Sus archivos permanecen cifrados en el disco durante todo el tiempo. Bien, aquí ya podemos meter archivos, miren. Podemos meter esta carpeta, hacer una copia, pegarla aquí, esperar a que la copie y simplemente no la ha cifrado. Cerramos y podemos eliminar esto. Miren, vamos a eliminarlo para que se vea, para que vean que esto es en vivo y en real. Quiero bloquear. Desbloqueo mi bóveda. Me pide una contraseña. La desbloquea. Ahora quiero visualizar el contenido. Miren, y ya está. Aquí está. Aquí está mi carpeta. Bien, de esta forma podemos cifrar nuestros documentos y mantenerlos a salvo. Pasemos ahora a lo que es un hash. Cerramos esto, pero necesitamos una herramienta que se encuentra ahora aquí cifrado. Vamos a descifrarlo para poder extraer esa herramienta. Vamos a desbloquear. Nos desbloquea la bóveda, quiero ver su contenido. Bien, en protección de datos tenemos miren, hash. Vamos a copiar este aplicativo. Lo voy a copiar al escritorio porque es el que nos va a permitir calcular el valor del hash. Bien, bloqueo esta unidad y cierro esto. Bien, vamos a ver lo que es un valor del hash. Por definición nos dijo que el valor del hash es una cadena alfanumérica, la cual permite garantizar la integridad de cualquier documento o archivo. Vamos a abrir un bloc de notas, miren. En este bloc de notas vamos a escribir lo siguiente. Esta es una prueba de verificación de hash. Lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner prueba. Prueba. Yo lo guardo. Ahora, ¿cómo calculo el valor del hash de este documento? Vamos a abrir una consola de CMD y lo único que vamos a hacer es muy fácil utilizarlo. Miren, existen software de manera gráfica que me permite calcular el valor del hash, pero como esta es una aplicación oficial de Microsoft, la estamos utilizando. Vamos a arrastrar el programa y si queremos ver la forma, las opciones de ayuda o cómo usarlo, simplemente vamos a dar enter, miren, y aquí nos muestra cómo usar esta herramienta y los comandos. Nosotros queremos calcular nuestro valor de hash en algoritmo MD5, miren. ¿Qué nos dice? Que para usarlo tenemos que
teclear fciv.exe espacio, escribir el comando del hash y el archivo. Como nosotros no lo tenemos instalado dentro del sistema de Windows, no podemos teclear esto, simplemente vamos a arrastrar los archivos. Veamos cómo. Arrastramos este, damos un espacio, escribimos md5, espacio y el archivo que queremos calcular el hash, y damos enter. Vean, ya nos calculó el valor del hash. Este es el valor del hash, miren, de este documento. ¿Para qué nos sirve este numerito? Ustedes podrán preguntarse. Bien, supongamos que este documento va a ser una cotización. Le pongo cotización. Y le vamos a poner el costo total de tu servicio es de 20 pesos. Y lo guardamos. Supongamos que esta cotización se la voy a enviar a un cliente, a un jefe, a alguien. Y yo quiero mantener la integridad de este archivo para que no lo puedan modificar o no se sientan tentados a modificarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular su valor del hash. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Escribimos el parámetro para que nos dé el hash en ese algoritmo. Damos enter y vean, este es mi valor del hash. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a redactar un correo y voy a decir, te envío la cotización que me pediste, pero te envío el valor del hash de ese documento. ¿Para qué? Para que por si lo quieren modificar, ese valor del hash ya no va a ser único. De esta forma aseguramos la integridad de ese documento. Yo se lo envío, te envío el documento y este es su valor del hash para que cuando a ti te llegue compruebes que ese mismo valor del hash es el mismo que corresponde. De esta forma mantienes la integridad de tus archivos. ¿Qué pasa si tú se lo envías y tu cliente es un poco encajosito y lo cambia? Veamos. Vamos a copiar este valor del hash, miren. Lo copiamos y abrimos otro bloque de notas. Vean, este es el primer valor del hash de mi cotización. Pero ¿qué pasaría si esa cotización yo se la envía a X persona y el muy listo le cambia de 20 a 10 pesos? Y te dice, ¿sabes qué? Sí, está aprobada tu cotización, nos interesa, manda tu factura para que se te pague. Tú estás esperando que esa factura te la paguen por 20 pesos. Pero lo que no sabes es que esta persona ya modificó ese documento y en vez de 20 le puso 10 pesos. Entonces, vean qué sucede. Si yo calculo el valor del hash de ese documento modificado, voilà, vean qué pasó. Recuerden que la parte de arriba es del archivo original de 20 pesos. Este es de 20 pesos, miren. Este es 20 pesos y el de abajo es de 10 pesos. ¿Ven para qué nos puede servir esto? Tú cuando veas tu factura y te diga, no, es que yo coticé 20 pesos y resulta que son 10. No, pues aquí dice que aquí está su factura. Miren, la factura que usted mandó dice que son 10 pesos. Ah, ¿tú cómo puedes argumentar? No, permítanme tantito. Yo mandé mi factura junto con su valor del hash. Y ese valor del hash aquí lo tengo, mire. Y en el correo electrónico está que tú envías el archivo y está el valor del hash. Por lo tanto, tú puedes argumentar que ese documento ha sido modificado o alterado y ya no tiene una integridad válida. Para esto sirve el valor del hash, para poder validar la integridad de tus documentos o de tus archivos y tengas una capa más de seguridad. Bien, hasta aquí llega esta práctica de protección de datos e integridad de ellos mismos. Vayamos a la siguiente lámina y a los siguientes riesgos que tenemos que ver.
Bien, hemos llegado a la recta final de este webinar. Por último veremos las siguientes amenazas o los siguientes riesgos que hay en Internet. De entrada tenemos al phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing nos dice que es una amenaza que existe en Internet, la cual consiste en engañar al usuario haciéndose pasar por algún sitio web de alguna red social o de algún banco para poder robarle las credenciales como usuarios o contraseñas de estas redes sociales o de sus cuentas bancarias. Enseguida tenemos los correos falsos. ¿Qué es un correo falso? Bien, los correos falsos lo que hacen es suplantar la dirección de correo electrónico para hacerse pasar por una institución o por alguna persona. ¿Qué riesgos implican los correos falsos? Todo correo falso, la mayoría, es para infectar por medio de ransomware. ¿Por qué? Porque estos correos falsos traen adjunto algún archivo, como puede ser un PowerPoint, un Excel, un PDF, etc. Tú al descargar este archivo en tu computadora y abrirlo, en automático quedas infectado por malware o por ransomware. Veamos una analogía de lo que es el phishing y de lo que es el correo falso. ¿Qué hace el phishing? Lo que hacen es clonar un sitio web de alguna página, de red social o de un banco. Al clonar este sitio web lo suben a Internet. Pero ¿cómo hacen para que la gente entre a este sitio web? Pues hacen uso de los correos falsos, haciéndose pasar por alguna red social o una cuenta bancaria. De esta manera, envían miles de correos falsos a distintos tipos de usuarios, para ver quién cae y quién hace clic en esos enlaces y puedan robarle sus credenciales o infectarlo por medio de malware o por ransomware. Así es como funciona el phishing y los correos falsos. Veamos cómo es un correo falso ahora. Bien, pasemos ahora a los correos falsos. Debido a la cuarentena que estamos viviendo, el correo falso ha aumentado exponencialmente también. ¿Qué tipos de correo falso estamos recibiendo hoy en día? Pues estamos recibiendo de algunas organizaciones de la salud, de algunas instituciones, etc. Estos correos falsos simulan ser esta institución. Pero ¿qué es lo peligroso de estos correos falsos? Lo peligroso es que, si se dan cuenta en las capturas de pantalla que tenemos aquí, pues nos adjuntan un archivo. Como les dije, puede ser un archivo Word, un Excel, un PowerPoint, etc. ¿Cuál es lo peligroso de estos correos electrónicos? Bien, que tú descargues este archivo a tu computadora y lo abras. En cuanto lo abras, tu computadora va a quedar infectada. Pero ojo, si tú ya tienes instalado algún antivirus en tu computadora, ni siquiera te lo va a dejar descargar, lo va a identificar y te va a decir: este archivo es malicioso, no lo descarga y lo elimina. Pero si tú no tienes instalado algún antivirus en tu sistema operativo, es evidente que lo vas a poder descargar y lo vas a poder abrir y te vas a infectar. Por eso es importante que tú tengas instalado un antivirus. ¿Qué recomendaciones hacemos nosotros para los correos falsos? Bien, el primer indicativo es que todo correo falso llega a bandeja de spam. Por lo tanto, tú en tu bandeja de spam, de entrada no deberías abrir ninguno de estos correos electrónicos. Por más que sea llamativo, por más que se vea tentativo, no lo hagas. Abstente a abrir este tipo de correos electrónicos. Simplemente elimínalos. Bien, dentro de los correos falsos existen niveles de correos falsos. Los más básicos o los más sencillos es que llegan a bandeja de spam. Pero existen correos falsos que están elaborados de una manera más profesional. Estos correos falsos no llegan a bandeja de spam, sino llegan a bandeja de entrada, de tal forma que están muy bien estructurados, no tienen faltas de ortografía, las imágenes están bien editadas, tal cual parece como si fuera un correo electrónico genuino, pero en realidad es falso. ¿Cómo podrían identificar un correo falso que te llega a bandeja de entrada y está bien estructurado? Si bien tampoco existe una herramienta que nos ayude a identificar este tipo de correos, pero existen metodologías o procesos técnicos los cuales te van a permitir identificar que este correo es falso. ¿Cómo podríamos hacerlo? En primera instancia, podríamos revisar las cabeceras de ese correo falso, para verificar que las direcciones IP y de dónde viene realmente pertenezcan al dominio de ese correo electrónico. Supongamos que te envían un correo electrónico que se hace pasar por una institución de salud, pues es evidente que esas IPs deberían de pertenecer a ese dominio. Pero como es falso, ahí te vas a dar cuenta que esas IPs no pertenecen a ese instituto de salud, sino que pertenecen a otro dominio. De esta manera puedes identificar que ese correo es falso. Hasta aquí hemos visto cuáles son las amenazas y riesgos que existen a la hora de hacer teletrabajo en casa. Hemos llegado al final de este webinar. Les agradecemos a todos ustedes que se hayan quedado hasta el final de este video. Si bien de algo les sirvió este video tutorial a ustedes como usuarios finales o como empleados,
Esperamos que haya sido de buen provecho para ustedes esos conocimientos adquiridos o reforzados para todos ustedes. Creemos que al ver este webinar ya pueden enfrentarse un poquito mejor al teletrabajo y podrán saber cuáles son las amenazas y riesgos que existen en Internet a la hora de hacer teletrabajo. Bien, si quieren seguir viendo más contenido de este tipo y de forma gratuita, suscríbanse al canal de Ciberaldea. Les damos las gracias por ver este webinar y los esperamos en el siguiente capítulo. Bye.